Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra es verdad. Te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti y queremos exaltar tu nombre, queremos exaltar tu palabra. Queremos exaltar tu verdad. Queremos, Señor, que tú fluyas por medio nuestro con toda libertad, hablándonos lo que tú quieras que se hable. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos libró de la potestad de las tinieblas del presente siglo malo y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de estar en Cristo. Admitimos solamente tu presencia, tu guía y tu dirección ahora. Permítenos desarrollar el tema de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a lo que tú has dispuesto. Gracias porque tú no eres solamente consejero, sino que tú también eres nuestro Maestro, eres nuestro Dios y te pedimos que en esta hora seas tú quien nos enseñes y por medio nuestro también podamos enseñar algo nuevo a la audiencia que nos escucha y que nos trata de seguir buscando la ayuda tuya también para sus necesidades. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Bueno, continuando con el tema de la semana pasada, que estábamos hablando acerca del porqué de la consejería bíblica. Allí la semana pasada desarrollamos algunas ideas, pero yo sentí que debía especificar un poco más porque es un tema bastante mal comprendido y a su vez, en ocasiones, como yo domino bien no solo la terminología, sino el contenido de ese ministerio, por lo menos al que yo me he dedicado durante tantos años, pues hay conceptos y hay palabras que para mí, cuando yo las uso, son muy obvias. Pero es muy probable que la persona que oiga, pues a veces no pueda entender, aunque yo crea que sí que está entendiendo, de la misma manera en que yo entiendo estas cosas que quiero transmitirle a ustedes. Estaba hablando acerca de la importancia de la consejería bíblica y la semana pasada decíamos que no es un ministerio inventado que está en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Antiguo Pacto, sino también en el Nuevo Pacto. Y decíamos que nuestro Dios, Él es consejero. Hablando en Isaías 9 acerca de la venida del Hijo de Dios, decía que Él es consejero, o sea, uno de sus atributos es que Él es consejero. Estuvimos hablando sobre esto la semana pasada, pero yo quiero profundizar un poco más en el concepto de consejería bíblica, en la manera en la que yo lo he estado practicando. Y pienso que unos cuantos siervos de Dios también se han dedicado a este ministerio, que en ocasiones no ha sido bien entendido en todo lugar. La consejería normalmente se ha separado del discipulado, o sea, son conceptos que se manejan por separado. Y cuando se habla, por ejemplo, de dar consejería, normalmente la gente lo que piensa es ahora yo tengo un problema, un conflicto interpersonal con alguien, y entonces yo busco un consejero,
para que me dé un consejo que tengo que hacer. Y vez tras vez, ahí tengo una dificultad en mi vida, ir y busco un consejo para que un consejero me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero en la manera a lo que yo me he dedicado a ayudar a las personas a recibir a consolación por medio de la consejería bíblica, no es precisamente eso. No es que una persona viene a mí y que entonces yo le digo lo que tiene que hacer. Ah, mira, tú lo que tienes que hacer es esto y tú lo que te tienes que decirle a esa persona es eso. No es para nada aquello a lo que yo me he dedicado. La consejería bíblica, la cual he practicado, pero que está ahí en la Biblia, es darle herramientas a los hijos de Dios una vez ya convertidos para que ellos puedan resolver situaciones de su pasado que todavía le están controlando, cosas que les controlan, con las cuales luchan, que a veces no saben ni por qué luchan con ellas, ni cómo liberarse, ni por qué están pasando por lo que están pasando. Y la consejería bíblica nunca debe ir separado del discipulado. Pero yo quiero explicar estos dos conceptos hoy. ¿Qué cosa es la consejería bíblica? ¿Qué cosa y por qué hablo a su vez de discipulado? Porque si una persona está luchando con algún conflicto espiritual en su vida o con alguna práctica y va a ir a por ayuda, debe ir a una persona que esté entrenado en el discernimiento del bien y del mal y que sea además una persona calificada que le pueda dar un buen consejo desde el punto de vista espiritual, le pueda dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Todos nosotros podemos en un momento determinado dar un consejo a alguien. No importa el ministerio que usted tenga, no importa el ministerio que cada uno tenga en el cuerpo, en un momento determinado puede dar un consejo, puede ayudar en una situación determinada, porque el Dios que es el consejero, Él es el consejero y Él es el que vive dentro, Él es la herramienta, Él es además la palabra, Él es además el Espíritu. O sea, en Dios tenemos todos los recursos y una persona en un momento determinado puede ayudar, un miembro del cuerpo puede ayudar a otro miembro del cuerpo en un momento determinado. Ah, mira, yo también estuve en esa situación, pero mira, Dios me ayudó de esta y esta manera y puede transmitir consolación a otra persona. Pero yo quería dejar claro que al igual que otros dones que se mencionan en el Nuevo Pacto y que están allí en la Biblia, el ministerio de la consejería es también un llamado y requiere, o sea, también es un llamado y es un don. Porque yo voy a explicar un poquito más en breve, pero es un don y es un llamado. Yo decía en el estudio anterior que en ocasiones hay personas dentro de la iglesia luchando con cierto problema y viene a por ayuda y vienen montones de gente que quieren ayudar en el problema ese que tiene la persona, que quiere dar consejo. Se levantan montones de personas que quieren ayudar, pero a veces lamentablemente no tienen el llamado a este ministerio
Y en muchas ocasiones no solamente que no tienen el llamado, no tienen el don de la consejería, ni tampoco tienen a veces el conocimiento de cómo ayudar a una persona en un conflicto de índole espiritual para que esa persona pueda recibir ayuda. Entonces, lo malo que ocurre es que la persona en cuestión queda sin la posibilidad de recibir la ayuda que tanto necesita y por la cual acude a hablar de su problema. Les decía que la consejería bíblica es un don, es un llamado de parte de Dios. Y la persona tiene que tener haber sido realmente llamada por Dios. Mire, de entrada, una persona que no tiene el don de la consejería le va a costar mucho trabajo oír. Casi siempre está presta para hablar, pero no para oír. No va a soportar escuchar a una persona por mucho tiempo. Si una persona no tiene ese don, lo más que va a tratar a veces de hacer es escuchar un poco y luego que sacia un poco su curiosidad, pues dice, mira hermano, hermana, vamos a orar y posponen el problema. Se queda así. Al final hay mucha gente, el problema va pasando de gente en gente y al final no se resuelve. Entonces es un ministerio, como por ejemplo está el evangelista que es llamado por Dios, está el evangelista que es llamado por Dios, están los pastores que son llamados por Dios, cualquiera de los ministerios que se mencionan allí en el Nuevo Testamento, el de profecía, el de la enseñanza, cualquier ministerio que se mencione allí, la persona tiene que ser llamada por Dios. O sea, no es que, ¿cómo yo quisiera ser consejero? Porque eso me da cierto estatus. O cómo yo quisiera ser evangelista, porque así quisiera ser famoso como otro evangelista. No, Dios es quien tiene que llamar. Ahora, si Dios llama, Él da una serie de herramientas a la persona. Si Dios llama, Dios también capacita. Y Dios tiene para cada ministerio, hablábamos la semana pasada que hay un ministerio, todos están dentro del ministerio, aunque hay diferentes operaciones, dice la Biblia, pero es un solo espíritu y es un solo ministerio, el ministerio de Cristo, es ministrar a Cristo. Todos nosotros somos administradores de Cristo. Entonces, cuando hay un solo ministerio, aunque hay, podríamos decir, ministerios específicos, pero todos y cada uno de los ministerios, todas y cada una de las operaciones, ¿qué es lo que tienen que ministrar a una persona? A Jesucristo. En el Evangelio, todos los que ministran deben ministrar a Jesucristo. O sea, nosotros no nos debemos predicar a nosotros mismos. Nosotros a quién debemos predicar, a Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que ministrar a otros? A Jesucristo. No es administrar, unos son administradores y otros no son administradores. Unos son pastores, como he oído en muchas denominaciones, pastores y laicos. Unos son pastores y los otros son laicos. Y por ejemplo, los que usan esa terminología de laico, de entrada es una palabra que usa mucho la Iglesia Católica, pero se usa también en el mundo
en el mundo secular, o sea, en el mundo que no es cristiano. Entonces, sinónimo de laico quiere decir secular, fuera del cuerpo, profano, mundano. Eso es lo que es secular, fuera de la iglesia. Nunca he estado, hace muchos años, estaba casi apenas recién convertida y me disgustaba mucho escuchar eso, el término pastores y laicos. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta distinción? Porque normalmente, lo dije, pero someramente lo traté anteriormente, que se maneja con mucha frecuencia la opinión de que entrar al ministerio, ejercer el ministerio, es que uno va al seminario, se gradúa de pastor y entonces después viene a ejercer el ministerio. ¿Pero cuál ministerio? El de pastor. Es como que se absolutiza un solo ministerio, el de pastor. Pero en realidad hay